Bueno, la clase 1 estuvo un poco fuerte, por así decirlo, al principio, para que vieran cómo funciona la herramienta y para que sobre todo empezaran a tocarla, ¿no? El día de hoy vamos a estar abordando también temas teóricos, sobre todo para fundamentar el uso de la herramienta y que se les vaya facilitando un poco. Estos son los temas que vamos a abordar para la clase de hoy. Vamos a comenzar desde el establecimiento del flujo de trabajo, algo sencillo que a lo mejor puede llegar a pasar que no nos permite trabajar correctamente, y es cómo descargarlo, ¿no? A veces se llega a tener esa duda. ¿Cuáles son las versiones vigentes que existen? ¿Cómo podemos entender mejor la programación orientada a Dynamo? ¿Y cuáles son esas recomendaciones que en este caso de forma práctica y que a lo largo del tiempo he estado aprendiendo para mejorar mis habilidades en Dynamo? Vamos a ver conceptos básicos de la interfaz de Dynamo. Si bien lo vimos ayer, entonces hoy vamos a hacer un poco de reforzamiento y nos vamos a detener un poco más a detalle para que no les queden dudas. Vamos a hablar sobre las librerías, que son justamente una parte súper fuerte de Dynamo, para qué sirven y cómo descargarlas. Y después, sobre todo en estos temas que son de programación, no lo vas a saber todo y pues va a ser muy difícil que puedas llegar a abarcar algunos temas. Entonces es importante saber que cuando se te llega a presentar algo que no sepas, dónde puedes encontrar esa información y cuáles son como esas páginas de referencia en donde puedes ayudarte a crecer un poco más en el conocimiento de Dynamo. Entonces vamos a hablar también sobre las jergas de programación, las más básicas que utilizamos en Dynamo. ¿Cuáles son los estados de esas cajitas que son las que vamos a estar trabajando a lo largo del día? Es muy importante conocer qué es lo que nos dice Dynamo y qué es lo que nos muestra en la interfaz gráfica. Si se fijan, actualmente pues los softwares se han hecho bastante interactivos, entonces vamos a ver, entonces pues es importante conocer cómo podemos apoyarnos de esa interactividad y entender mejor cuando estamos realizando un algoritmo y tenemos un problema y cómo posiblemente podríamos solucionarlo, ¿no? Y pues sobre todo esto, ¿no? Esta parte de ayer que les había dicho, que es, vamos a definir ya un poco más de jerga de programación, y entre ellas está el algoritmo, ¿no? ¿Cuál es la importancia dentro de Dynamo de esta palabra, de este proceso? Vamos a hablar de los operadores básicos y los tipos de variables que existen en Dynamo. Esto es como una recomendación, una buena práctica que tengo, entonces les voy a enseñar un poco cómo manejar el espacio de trabajo en Dynamo, que a veces puede verse muy caótico. Entonces siempre es mejor empezarse a ayudar de manera que organicemos mejor el lugar en donde estamos trabajando. Vamos a hacer un ejercicio práctico de variables y vamos a tener la primera asignación de tareas. La primera pregunta que a lo mejor podrían tener, sobre todo cuando lleguen a utilizarlo en otro software, es, ok, ¿y dónde lo descargo, no? Entonces tenemos diferentes opciones para poder tanto descargarlo como actualizarlo, y va a depender del software y de la versión en la que nosotros estemos utilizando Dynamo. Entonces tenemos estas cuatro principales opciones, que es Dynamo Beam, Autodesk Manage desde nuestra cuenta, Dynamo Builds, y que viene por defecto. Entonces si nos vamos a la página de Dynamo Beam, esta es la página oficial de Dynamo. Entonces dentro de este apartado tenemos justamente esta opción que dice aquí, obtener Dynamo, y si nos vamos ahí, vamos a tener esta página, ¿no? Entonces podemos ver la primera parte, que estamos hablando ya de que existen diferentes Dynamos dentro de Autodesk.
tenemos Dynamo Sandbox y Dynamo Studio, que prácticamente son muy similares. Dynamo Sandbox es esta cajita o este pequeño programa ejecutable en donde vamos a poder interactuar sin necesidad de tener Revit abierto. Entonces, y similar, es muy similar al Dynamo que utilizamos en Revit. Aquí yo lo tengo en mi escritorio porque a veces yo no necesito abrir Revit para hacer código, entonces utilizo el Dynamo Sandbox. Lo voy a abrir y voy a aprovechar para abrir el de Civil 3D, ¿vale? Entonces, si se fijan, prácticamente es lo mismo que el que vimos ayer de Revit, con la única diferencia de que no tenemos el paquete de Revit aquí. Estos diferentes apartados que ayer estuvimos trabajando, aquí en el Sandbox no tenemos el paquete de Revit. Pasa lo mismo con Dynamo Studio. Dynamo Studio está hecho como un programa que ahorita les voy a enseñar, vamos a ver, que de hecho se descontinuó un poco. Y ahorita justamente por eso está Sandbox, porque Dynamo se descontinuó un poco. Si bien está trabajándose, miren, es prácticamente un programa que nos va a servir para hacer diferentes actividades. Sin embargo, como pueden darse cuenta, pues es, entre comillas, bastante barato en vez de tenerlo dentro de un software como es Revit, ¿no? Que Revit prácticamente vale eso al mes. Este es Dynamo Studio y es bastante similar a Dynamo Sandbox. Y después tenemos las diferentes aplicativos en los software, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo con Civil 3D. Tenemos en el apartado también de gestionar programación visual, tenemos el Dynamo, pero ahora aplicado a Civil 3D. Entonces lo voy a abrir para que lo vean. Y si se fijan, prácticamente es lo mismo que el de Revit, pero a diferencia del de Revit, lo que viene es con estos dos paquetes, con estos dos apartados, tanto de AutoCAD como Civil 3D. Entonces, si llegamos a abrir los otros software, como es Alias, Formit, Advanced Steel, vamos a ver cuál más tiene. Magic 3D Max utilizan Dynamo Studio, Dynamo Sandbox para interactuar y Robot también. Pero si utilizamos estos otros software, prácticamente van a encontrar lo mismo. El mismo entorno de Dynamo, únicamente con la diferencia en que el paquete de Formit o el paquete de Alias o el de Advanced Steel están agregados. Entonces, si se fijan, de entrada, pues con que aprendamos a utilizar Dynamo en Revit, vamos a ser capaces de utilizarlo en los otros software, ¿no? Después tenemos Dynamo Builds, ¿no? Antes de avanzar a Dynamo Sandbox, antes de avanzar a Dynamo Builds, que es la otra página, debemos de entender un poco dentro de Revit cómo está funcionando, ¿no? Entonces, a partir de la versión 2020 ya se maneja la actualización de Dynamo integrada dentro de la de Revit. ¿Qué pasaba antes, no? ¿Qué pasa para las versiones de 2019 hacia atrás? Pues que nosotros teníamos que estar actualizando constantemente Dynamo y teníamos esas actualizaciones que podíamos cargarle a esa versión. Sin embargo, en el 2020 ya restringieron esa parte y ahora únicamente Dynamo se actualiza cuando se actualiza Revit, que es, vamos a verlo un poco más adelante, en dónde hacerlo. Entonces, aquí mismo lo dice. Y para aquellos que tienen versión del 2000 o cuando lleguen a trabajar con versión Revit 2019 y versiones anteriores, van a tener la opción de poder descargarlo en Dynamo Builds. Entonces aquí está Dynamo Builds y tenemos esto, ¿no? Tenemos el diario, porque como les dije es de open source y cada vez se va haciendo como una retroalimentación y creciendo en conocimiento Dynamo. Y tenemos los que son más estables.
Entonces estos son los que se recomiendan descargar y estos son los que diariamente salen, ¿no? Entonces diariamente ya están hasta la versión 2.9. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos, si se fijan, tenemos dos apartados. Tenemos el Dynamo Install y el Dynamo Core Runtime. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Dynamo Install sirve para Revit, versión 2019 a versiones anteriores. Dynamo Core Runtime es Dynamo Sandbox, que significa que es un ejecutable que vamos a poder instalar en nuestra computadora sin necesidad de utilizar algún software. Justamente el que les mostré aquí, este es el Dynamo Sandbox. Entonces, si bien en Revit 2016, creo, a partir de esa fecha ya empezaba a venir Dynamo por defecto, pues a veces se quedaba un poco rezagado. Entonces, tú puedes actualizar la versión de Dynamo en esas versiones, en 2016 a 2019. Y para eso, pues lo único que tenías que hacer es irte a este apartado y buscar cuál querías utilizar. En este caso, si querías utilizar el 203 o el 204, creo que es el más reciente, lo único que tenías que hacer es decirle descargar